Entonces, miren, acá también, ¿qué creen que está pudiendo haber acá? Comparen ese volumen entre ambas extremidades. Si ustedes ven esto, ¿en qué sospecharían primerito? Sin que les diga nada el paciente. ¿Qué deberían evitar ahí? ¿Que ya está a punto de formarse o seguro ya está instalado? ¿Qué creen? Así no sea serpiente la chesis la que le haya ocasionado. Si ven esto, ¿qué dirían? ¿Qué cosa puede haber aquí? Un síndrome compartimental, lógico. ¿Ya? Eso les debe llamar la atención. Por eso parte de lo que se monitorea después de uso del antiveneno es el diámetro. El diámetro o la circunferencia, perdón. Uno tiene que medir y en la historia evolucionar. ¿Ya? Si eso va aumentando, hay que tener cuidado. Hay que hacer este, fasciotomía, ¿no? Hay que cortar para evitar eso. Miren, aquí está en proceso de remisión, ¿no? En proceso de remisión. Ha recibido el antiveneno. Esta es otra especie. Esta sí tiene cascabel, ¿no? ¿O no? Aquí está claro. Crotalus, ¿ya? Crotalus durisus, o Crotalus nada más. Lo que les decía, mucha gente afirma haber visto en zonas de selva Crotalus. Y ya saben que no son Crotalus, son Botrops juveniles los que han visto. Se parece porque mueve igual la parte distal de la cola y porque produce sonido, pero por las hojas que están al costado. Crotalus solamente nosotros vamos a tener en esta zona del país. La zona sur de Madre de Dios, la que colinda con Puno, y la zona norte de Puno. En Puno solamente hace frío, en Puno solamente encontramos región Janca o cordillera, ¿qué dicen? O también puede haber selva. Claro que sí. Puno tiene su zona de selva y una selva bastante tropical, la zona de Sandia. ¿Ya? La zona de Sandia en Puno es selva y es la única selva en el Perú donde existe Crotalus, por si acaso. ¿Ya? Compartiendo obviamente con la región sur de Madre de Dios. Entonces, si les preguntaran dónde existe Crotalus y les ponen, no sé, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, o no Madre de Dios, digamos San Martín, y por ahí dicen Puno, seguro que la mayoría descartaría Puno en primer lugar. ¿Cómo va a haber en Puno? Dicen, pero Puno es donde existe justamente Crotalus. Hay una falsa idea de que los Crotalus en el Perú están en las zonas desérticas, ¿no es cierto? No es así tampoco. En Norteamérica hay otras especies que sí comparten territorio en las zonas desérticas, ¿ya? Pero aquí no. Es diferente, ¿ya? Es diferente. El tipo de veneno es neurotóxico. Acá sí, es neurotóxico. Y es casi exclusivamente neurotóxico, de tal manera que en el lugar de la mordedura prácticamente no van a visualizar nada. No produce destrucción de tejidos, no produce lo que producen tanto los géneros Botrops, el Lachesis y el Botriopsis, ¿no? Aquí no. Aquí básicamente es neurotóxico. Ahí está. Esa es la típica posición, ¿no? ¿Pueden ver serpientes en Lima ustedes, en cautiverio, en alguna zona, para los que les interese el tema? Un día que quieran irse de paseo, vayan, aprovechen ese paseo y vayan ahí, es una mañana, y para colmo les van a explicar bien y van a ver de cerca hasta cómo se extrae el veneno para fabricar el antiveneno. ¿Ya? En San Marcos, en la ciudad universitaria, vayan a la parte del Instituto de Medicina Tropical, ahí hay un serpentario con todas las especies. Y normal, si ustedes se identifican como médico van a entrar. ¿Ya? Es interesante. El serpentario. ¿Ya? Bueno, aquí está, cascabel, ¿no? Que habíamos dicho que a nivel de la mordedura no van a encontrar casi nada. Miren, aquí está la mordedura. No hay destrucción de tejidos, no hay exposición de partes blandas, no hay nada de eso, cosa que sí sucedía con los botrops y con los lachesis. Pero miren esa facies, aletargado, ¿no? Con tendencia a disminución del sensorio, ¿ya? O sea, es neurotóxico. Orina en vino oporto, se llama esto, así semiológicamente. Orina en vino oporto. Hematuria. Hematuria que puede causar taponamiento renal. ¿Ya? Que puede causar taponamiento renal. ¿Y estos señores cómo se llaman? Corales.
¿no? Son los corales. ¿Qué habíamos dicho? Una forma de reconocer una falsa coral de una verdadera coral era que los anillos lo tengan en toda la circunferencia, ¿ya? Pero a través de la evolución estas especies se han ido adaptando y ahora hay falsas corales que tienen todo el anillo completo y ya es más difícil de reconocer. ¿Cómo van a reconocer cuáles son verdaderas y cuáles son falsas, doctores? Todas parecen parecidas, ¿no? ¿O no? Si uno mira así, yo diría, bueno, no le encuentro mucha diferencia. ¿Ya? Pero sí hay forma de reconocer. Bueno, por ahora, mientras sigan evolucionando y cambien, ahí buscaremos otras formas. ¿Ya? Las corales, las verdaderas, las que son venenosas, hay una forma de reconocer con una mnemotecnia. Se usa la palabra rana. ¿Ya? Así, rana, de la rana René de Plaza Sésamo, así, rana. R de rojo, A de amarillo, que puede ser blanco también, N de negro, y otra vez A de amarillo, que podría ser blanco, o amarillo o blanco, ¿ya? Rana, no se olviden. Entonces tiene que haber esa secuencia, tiene que haber una secuencia rana en los anillos. O sea, rojo, amarillo, negro, amarillo, con la diferencia que podría ser en lugar de amarillo, blanco, ¿ya? A ver, partamos de este primer ejemplito. R de rojo, aquí está. A de amarillo, N de negro, A de amarillo. ¿Verdadera o falsa? Verdadera. ¿Ya? Verdadera coral. A ver aquí. Empecemos por el rojo. R de rojo. ¿Qué debería seguir? A de amarillo. No. No tiene. No tiene esa secuencia. Entonces esta especie, ¿qué cosa es? Falsa coral. Esta. R de rojo. A de amarillo tampoco. ¿No? Falsa. Esta. R de rojo. A de amarillo, que podría ser blanco, hemos dicho. ¿No? N de negro y otra vez A de amarillo, que podría ser blanco. La primera y la última son corales verdaderas. ¿Ya? ¿Por qué les muestro esto? Si ustedes observan a simple vista y dicen cuál es verdadera y se dejan llevar por la intuición, estoy seguro que más bien estas dos, ustedes van a pensar que son verdaderas y son más venenosas y en realidad no las son. Las venenosas son estas dos. ¿Ya? Entonces, si enumeramos, ¿cuáles eran las verdaderas? 1 y... ¿Cuál más? 4. ¿De acuerdo? Muy bien. A veces cuando tocamos el tema pareciera que estamos haciendo criptozoología, ¿no? Porque a nadie le gusta el tema. Pero sí es importante. Ahí están las zonas, ya, las zonas donde nosotros podemos encontrar esas especies, corales. Fíjense, en la costa puede haber, ¿ya? Y obviamente también en la cuenca amazónica, ¿ya? En la cuenca amazónica. Ahí están los antiveneno que fabrica nuestro Instituto Nacional de Salud. Nuestro Instituto Nacional de Salud nos pone al alcance de este tipo de antiveneno que nosotros podemos usar, obviamente. Por ejemplo, si hablamos del género Lachesis, ¿cuál era la especie que nos importaba? Lo tienen anotado ahí. ¿Cuál era? De los Lachesis. Esperaré que me digan. De paso descanso. ¿Cuál es en el género Lachesis la especie que nos importa? Lachesis muta, alias Shushupe, ¿no es cierto? Y hay una sola especie. Por eso es que este suero antilachésico es monovalente, exclusivo para Lachesis muta. No tenemos otra especie de importancia en el Perú, ¿ya? Dentro de los Lachesis. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablamos de Botrops, sí teníamos el Botrops atrox, que era el más común. Tenemos el Botrops rodingeri, que estaba en los peñascos a nivel de costa. Y tenemos el Botrops pictus, que tenemos también en zonas aledañas a la costa, pero ya a una cierta más altura. Hay varias especies entonces de Botrops que pueden afectarnos o que nos pueden causar accidentes. En ese entender, el suero antibotrópico no es monovalente como en el caso de la Lachesis, es polivalente.
¿Qué significa? Que indistintamente para accidentes por Botrops atrox o por Botrops rodingeri o por Botrops pictus, yo puedo usar este mismo vial y me va a funcionar porque es polivalente, ¿ya? Sirve. Y en el Crotalus también había una sola especie. Por eso el suero anticrotálico es monovalente, ¿ya? Monovalente. Esos son los sueros que se deben de usar. ¿Cómo se usa, doctores? ¿Qué se debe de hacer? Claro que al final se puede aplicar hasta subcutáneo, intramuscular, qué sé yo, pero la forma correcta, lo ideal, ¿cuál es? Lo ideal es en vial, así es. ¿Ya? Lo ideal es por vía endovenosa. Hay que diluir 2 frascos. Estamos hablando del Perú, ¿eh? Porque si ustedes leen la norma técnica en Brasil, usa de 6 en 6. Porque tiene otro tipo de preparación, otro tipo de sueros antiofídicos. Estamos hablando de lo que tenemos en el Perú y eso es lo que les podrían preguntar. Se usa 2 frascos diluido en 250 cc, que puede ser de dextrosa o de cloruro. ¿Ya? 2 frascos, nunca de uno en uno, ¿eh? 2 frascos. ¿En cuánto tiempo se aplica? En 15 a 30 minutos. Hay que colocarlo en Volutrol. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo se vuelve a colocar la siguiente dosis, si es que es necesario? Al día siguiente. No cada 8 horas, no dentro de media hora, no, al día siguiente. Y si sigue siendo necesario, al día siguiente también. Normalmente con 2 frascos se soluciona el problema. Normalmente, eso es lo más común. A veces no, a veces se necesita repetir la dosis al día siguiente. ¿Ya? Al día siguiente. Alguien me dirá, ¿y cómo me doy cuenta, cómo saber, en qué momento voy a parar de colocar? Tenemos que evaluar al paciente laboratorialmente y lo que le pedimos es examen de orina para evaluar qué cosa. Hematuria, así es, hematuria. Si existe hematuria, hay que seguir dando el antiveneno. ¿Cuándo retiramos el antiveneno? Cuando ya no hay hematuria. Entonces, ¿podría usar 2 más? Claro que sí. Ya estaría en 4. Podría usar 6, podría usar 8. ¿Hay algún límite? De lo que se reporta en el Perú, no hay exactamente un límite. La gran mayoría remite con 2, como les digo. Hay casos excepcionales que se han tenido que usar más. ¿Ya? En algún momento nos consta que se puede usar hasta 6 o 8, ¿no? Y en algún momento conversábamos con el doctor Maguiña de su experiencia en ofidismo y él nos comentaba con documentos que hasta 60 frascos habían usado en algún momento. O sea, mientras no pare la hematuria, sigan dándole el antiveneno, pero al día siguiente, de 2 en 2 frascos. ¿Se entiende? Ya. ¿Van a usar corticoides? No de preferencia. Si se está edematizando demasiado, podrían usar dexametasona con la idea no de neutralizar el veneno, porque no va a neutralizar el veneno, sino como antiinflamatorio, para evitar que AINES, porque los AINES fundamentalmente pueden producir, ¿qué cosa habíamos dicho? Faseitis necrotizante. Faseitis necrotizante. Hay que calmar el dolor. Hay que medir los perímetros de la zona afectada. Eso es lo que se tiene que hacer. Fácil es el manejo. Administrar el antiveneno, monitorear examen de orina, ¿no es cierto? Y monitorear los diámetros también. Lo más común, ¿ya?, es que con 2 frascos a las horas empiece a mejorar y al día siguiente esté mucho mejor. Y ya no necesiten siquiera colocarle más antiveneno. A pesar de que la herida puede estar ahí. Ya no hay hematuria y se corta. Ya no se da más antiveneno. ¿Ya? Es más o menos ese es el manejo que se tiene que hacer. ¿Ya? Con cualquiera de los viales dependiendo de la especie. Por eso es importante que la persona agredida, o sea, la que ha sufrido el accidente, primero, no destruya a la serpiente y lo deje botado. Si lo logra, digamos, lo logra capturar, porque hay personas que logran capturar a las especies agresoras, hay que llevarlo al centro de salud para que uno pueda reconocer la especie y saber qué antiveneno dar. ¿Ya? O por lo menos conocer geográficamente qué especies tengo yo en la zona donde estoy. ¿Ya? Algunos usan machete, ¿no? Algunos tips les voy a dar. Algunos usan machete. Pregunta.
Y eso es propia experiencia, porque eso no va a estar en el libro. ¿Qué conviene? ¿Agarrar por la parte fila del machete y darle a la serpiente? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Ha habido más de un caso que hacen eso y lo único que logran es que vuele la cabeza y todavía les pueda morder. ¿Ya? O sea, al machetear de esa forma. Tienen que darle con la parte donde no está el filo, con la idea de fracturarlo, porque es frágil una serpiente. Le dan lo suficiente como para fracturarlo, ya no va a poder moverse. Ahí lo pueden capturar. ¿Ya? Nunca hagan eso de cortar así, porque como se está moviendo, está con impulso, cortan y continúa el impulso y más bien puede, o sea, la parte distal no le va a servir, pero la parte proximal a la cefálica todavía funciona. ¿Ya? Hay que tener cuidado. Otra cosa, ¿qué les convendría dentro de lo malo? ¿Que la serpiente ya haya comido o todavía que no haya comido sus alimentos cuando les provoca la mordedura? Cuando la serpiente ya cazó a su presa y por cuestiones del azar se encuentra con ustedes y también les muerde, ya no les va a depositar mucho veneno porque ya lo usó en su presa. Pero si la serpiente sale a cazar y en ese instante ustedes tienen la mala suerte de encontrarse, lo que les va a inocular es bastante veneno. Entonces, no todas las mordeduras tienen las mismas características. ¿Ya? Entonces, no puede haber un estándar. Depende de varios factores. ¿Ya? Depende de varios factores. Muy bien, más o menos esas cosas hay que usar con las serpientes. A ver, respondamos esta pregunta. Dice la zona del territorio peruano donde se han reportado casos de ofidismo por Crotalus. ¿Cuáles, doctores? ¿En Loreto hay Crotalus? Amazonas, Lima, Puno, Ucayali. ¿Qué dicen? Así es. También Madre de Dios, la zona sur. ¿Ya? Es una especie fundamentalmente de comportamiento arborícola. ¿Qué significa? Que es una especie que vamos a encontrarlo a nivel de árboles. Y había una sola especie de importancia que tenemos dentro de las serpientes. Porque ya hemos dicho hay boas también. ¿Cuál era? ¿Botrops atrox? No. Botrops atrox es la principal especie en cuantía, o sea, la que más accidentes ocasiona, pero no es arborícola. Botriopsis bilineata, sí, alias loromachaco, ¿no es cierto? Lachesis muta, ¿qué cosa es? Xuxupe. Botros pictus está en la zona costera, pero a cierta altura. Todas las anteriores nada que ver. ¿Cuál es entonces? ¿No? Botriopsis bilineata, ¿ya? O loromachaco también, que es lo mismo. El efecto del veneno inoculado por la serpiente jergón, que podrían ponerles jergona también, indistintamente le llaman. La especie correcta es Botrops atrox, es fundamentalmente de tipo hemolítico, neurotóxico, proteolítico, neurotrópico, citotóxico. ¿Qué marcarían? Neurotrópico, proteolítico, así es, destruye tejidos, como han visto, ¿ya? Destruye tejidos. ¿Cuál de las siguientes no es característica de las serpientes venenosas? Hemos visto las características de las serpientes venenosas. Cabeza triangular, ¿qué dicen? Sí, triangular o acorazonada es característica de las serpientes venenosas. Foseta loreal es exclusividad de las serpientes venenosas. Le sirve como un aparato captador de sensación térmica, ¿no? Es termosensible. Cuerpo cubierto por escamas, sí, que le da un aspecto rugoso, áspero. Pupila elíptica, también, porque la pupila redondeada es de las serpientes no venenosas. Cola puntiaguda y delgada, no, eso es de las serpientes más bien que no representan mayor peligro. Las serpientes venenosas tienen una cola roma, ¿no? Una cola, digamos que termina no de forma afilada y a veces todavía con cascabel. Entonces la alternativa es la E. ¿Cuál es el número ideal de viales de antiveneno que se debe usar en caso de mordedura de ofidios? 2, 3, máximo 4, indefinido, nunca más de 5. ¿Qué dirían? Indefinido. ¿Depende de qué, doctores? De la presencia o ausencia de hematuria. Eso es lo que tienen que ver. Y para evaluar hematuria no se necesita gran cosa, un examen completo de orina nomás. ¿Ya? Y lo tienen que hacer cada 24 horas. En la mañana su examen de orina, más tarde le están colocando el antiveneno si es que lo necesita, ¿ya? Si es que lo necesita. ¿Se debe de usar antibióticos? ¿Qué dicen? ¿O no se debe de usar?
Lo que sucede es que en el momento de la mordedura, ¿no? La serpiente tiene en la saliva algunas bacterias anaerobias, fundamentalmente, ¿ya? Gram negativas también. Y también se contamina toda herida con la misma flora de la piel de la persona agredida, ¿ya? Por lo tanto, hay que coberturar, ¿no? De forma amplia. Lo que más se usa es ciprofloxacino con clindamicina, es lo que más se usa. Clindamicina con la idea de coberturar estafilococo, incluso estafilococo comunitario, ¿no? Anaerobios también de alguna manera, ¿ya? Y el ciprofloxacino te cubre también estafilococo, te cubre gram positivos, te cubre gram negativos, ¿ya? Y cubre muy bien o penetra muy bien a tejido y partes blandas. ¿Ya? Entonces es una combinación que se usa. ¿Qué otras cosas podrían usar? A manera que practican antibióticos. ¿Qué otra combinación? ¿Oxacilina podrían usar? Claro, oxacilina sola de repente no, pero oxacilina más ciprofloxacino, por ejemplo, sería una muy buena combinación, ¿no? Muy buena combinación. ¿Podrían usar ceftriaxona con metronidazol? Claro que sí, porque están cubriendo lo mismo, ¿no? Entonces, depende. Pero lo que más usan es ciprofloxacino con clindamicina, ¿ya? Ya saben el por qué, o sea, puede. Y es más, las personas que se dedican a la agricultura o que viven en la zona y están transitando por ese lugar, así se hayan duchado 10 veces antes de salir, en esa zona definitivamente ya se contaminó la piel. Desde el momento de la mordedura, obviamente hay muchas bacterias probablemente que estén ahí, entonces hay que coberturar, se tiene que coberturar necesariamente con antibióticos. A ver, el mejor marcador clínico para discontinuar el suero antiofídico durante el tratamiento es disminución del edema, si ya se usaron 3 o más frascos, remisión de la hematuria, disminución del dolor o a criterio y experiencia del médico tratante. ¿Qué opinan? ¿Cuál es? ¿La E? ¿A criterio? Remisión de la hematuria. Muy bien. Claro. Mientras siga la hematuria, le siguen dando. No se preocupen. ¿Ya? No es lo más común que lleguen a esa cifra que les he comentado. Lo normal, como les digo, lo más común es que sean incluso 2 frascos nada más al inicio. Si es al día siguiente una más, no tengan cuidado. ¿Ya? Siempre hay que saber los rangos. No parecieran importantes, pero hay que saber los rangos. Les voy a poner este pequeño ejemplo. Viene una mamá puérpera con su niño y les dice, mi hijo ya cumplió un mes y sigue con el cordón umbilical acá. No se le ha caído todavía. Ustedes saben que se cae más o menos a la semana. ¿Qué le dirían, doctores? Sí, hay que operarlo, hay que hacerle una ecografía, de repente tiene algún nexo con cavidad abdominal. Pero si uno recuerda que el rango máximo es 46 días, yo le diría, tranquila señora, todavía está dentro del tiempo que podría esperar. No es lo más común lo que le está sucediendo, pero está descrito, así es que tranquila, son 46 días, por si acaso, como máximo. Uno pensaría, claro, el promedio es 7, la gran mayoría de veces es 7, pero puede pasarse y no hay que asustarse. ¿Ya? No hay que asustarse. Es igualito aquí. Lo normal es que en 2 frascos esto esté solucionado y no se necesite al día siguiente, pero si se requiere, no hay que seguir dando hasta que remita la hematuria. ¿Ya? Una pregunta interesante, ¿se necesita la prueba de sensibilidad, sí o no? ¿Qué dicen? Les adelanto que esto puede producir anafilaxia. ¿Ya? Puede producir anafilaxia. O sea, por el veneno el paciente puede sufrir una anafilaxia, por el suero, perdón, el paciente puede sufrir anafilaxia y se puede morir, obviamente. ¿Qué medida tomarían, doctores? ¿Qué harían? Bueno, hay una costumbre que antes era solo del personal de enfermería, con todo respeto que se merecen, ¿ya? Pero ahora lo hemos adoptado muy bien los médicos también, y no está bien. ¿Cuál es? De hacer la prueba subcutánea. Cogen un poquito y lo colocan por vía subcutánea. No ha pasado nada y te colocan el suero. Con la penicilina hacen lo mismo. No sirve en ninguno de los 2 casos, porque la anafilaxia se presenta con cualquier dosis, no es dosis dependiente. Entonces, haciendo la prueba subcutánea, le puedes producir anafilaxia y se puede morir. ¿Ya? Entonces, no sirve de nada la prueba, ese tipo de prueba. ¿Qué se tiene que hacer? Se debe tener al lado cargado adrenalina. ¿Ya? Adrenalina. ¿Ya? La adrenalina hay una forma de preparar simple, cualquiera lo puede hacer.
Una ampolla de adrenalina, ese del 1 por 1000, esa que viene, esa la pequeñita, eso lo diluyen en 10 cc. Puede ser de agua destilada, puede ser de cloruro si quieren. En 10, en una jeringa de 10, ¿ya? Y se utiliza de 3 en 3. Se utiliza de 3 en 3. Normalmente, ¿qué es lo que se hace? ¿Ya? Normalmente, incluso se desecha 7 y se queda con los 3. Algunas personas son tan cuidadosas que en la llave de triple vía ya lo tienen colocado, incluso la adrenalina ahí. Empiezan a colocar el antiveneno, si no pasa nada lo dejan y lo retiran. Pero si sucede la anafilaxia, simplemente colocan la adrenalina. Ustedes saben que tienen 1 minuto para volver a cargar la nueva dosis de adrenalina si es que se necesita. ¿Ya? Entonces es lo que tienen que hacer, porque lo que sería lo peor, le voy a hacer su prueba cutánea. Le están haciendo y le causa anafilaxia. Ese ratito vayan a buscar adrenalina, a ver. A veces ni siquiera hay. Entonces debe de haber adrenalina y eso también sucede con el antiveneno para loxoceles. Olvídense de la prueba cutánea. Con la penicilina lo mismo. ¿Ya? Con la penicilina lo mismo. Bueno, aquí ya está claro, ¿no? Es remisión de la hematuria. Hay otras especies, ¿ya? Nuestra amiga anaconda, ¿no? Anaconda o yakumama. No nos van a preguntar esto, ¿eh? Solamente lo estamos mencionando. Y no quiero que noten la diferencia. Ya, esta boa, que incluso una de las especies que más tenemos no es esta que está mostrando acá, sino es el constrictor, que a qué se dedica, como su nombre lo indica, mata a las presas no por veneno, sino por constricción, ¿no es cierto? Por constricción. Un abrazo que te destroza todo, ¿no? Te fractura costillas, te fractura columna vertebral, todo, y mueres por asfixia, ¿ya? Pero esta serpiente, esta boa, es prácticamente imposible que la confundan con las serpientes que hemos mencionado. Las serpientes que hemos mencionado bordean más o menos el metro, a veces menos, la gran mayoría de las veces menos. De repente el lachesis un poquito más, ¿ya? No es pues así tantos metros como están viendo aquí. Y otra cosa es que las boas están en sitios pantanosos también, ¿ya? Solamente para mencionarles, porque esto no les van a preguntar. No es parte de lo que digamos se requiere. También solo para mostrarles, ¿ya? Miren esta otra boa. ¿A qué se parece? Albatropsis bilineata, ¿no? Uno podría decir, como está en el árbol y es verde y tiene también amarillos a los costados, debe de ser un loro machaco. Y no es loro machaco, ¿ya? No es loro machaco. Fíjense, aquí está. Está descansando tranquilamente. ¿Ya? No es. Se parecen y no es. ¿Ya? Esta es otra boa. Alguien podría decir, ¿hay posibilidad de eso confundirlo, digamos, con el Botros atros? El Botros atros tiene escamas rugosas. Miren, aquí es medio brillante la piel, ¿sí? Igualito es en las boas. Las boas tienen la piel brillante. Es una de las formas de darse cuenta. Otra es el tamaño. Alguien me dirá, pero por el color parece un Lachesis muta, o sea, una chuchupe. Pero la chuchupe tiene dibujados sus mapas a los costados. Esta ni se parece, ¿ya? Entonces, no hay que confundir las especies.